hacíamos, veníamos de venida y venida. Era otra cosa, Y ¿verdad? ahorita nos tenemos que parar a las 8 para ir por la agua. Después irse a acostar otra vez, no flojera. Así es. Todo depende de cada uno con nuestro tiempo. Hay que organizarnos y hay que hacernos una, suena mal la palabra porque casi siempre la interpretamos mal, pero hay que hacernos una rutina, porque si no, una de dos, o se convierte en caos o se convierte en monotonía. Y tenemos que adecuarnos a las circunstancias en las que estamos. Pareciera como que ya en un tiempo no muy lejano esto pueda cambiar, pero pues así nos tuvo ya un año y es la hora en que seguimos todavía por acá, ¿no? Entonces, de repente se va haciendo difícil, pero hay que entonces darle la vuelta, darle un giro y renovar lo que estamos haciendo, porque pues realmente nunca habíamos vivido algo así, al menos yo en los muchísimos años que tengo de vida, nunca me había tocado vivir un encierro de esta manera. Ha sido una conjunción de cosas mal hechas de todos y obviamente pues tenemos que sufrir las consecuencias de lo que se hizo mal. Entonces pues definitivamente eso nos lleva a replantear lo que hacemos y hacerlo bien. Entonces sí es cierto, da flojera, no es lo mismo, extrañamos la escuela, a ustedes más que nada les hace falta, pero siempre les diré que vean lo positivo, que vean que ustedes por lo menos sí estuvieron allí en clases y tuvieron todas esas oportunidades que uno vive en la escuela y que a pesar de que este tiempo puede parecer muy largo en sus cortas vidas, va a ser un lapso muy pequeño, ya cuando lo vean con el tiempo y eso van a decir, ah, sí, pues fue un año, pero realmente de una vida que es larga y productiva, ese tiempo vuelve muy pequeño, ahorita lo vemos muy largo, pero va a llegar un momento en que lo veamos no tan grande como parece, ¿no? Vamos a trabajar el día de hoy, si se acuerdan, les dije que íbamos a cambiar un poco la forma de trabajo. Entonces, bueno, como les voy a dejar elaborar por ahí una infografía y presentarle el día de mañana por acá, necesito pues más o menos agilizar lo que vamos a hacer. Entonces voy a compartir de una vez pantalla. Creo que todavía tenemos, esta rúbrica la hicimos más larga, si no me equivoco, les dije de 25 horas, entonces tenemos buen tiempo para ver todos nuestros temas y resolver ejercicios y probablemente aplicar por allí el examen que corresponda. Aquí sí necesitamos cómo hacerlo porque aquí estamos aprendiendo muchos términos y muchas cosas diferentes, entonces sí necesitamos como que reforzar lo que estamos haciendo. Y aunque muchas cosas yo sé que ya las conocen, bueno, desde la perspectiva de la matemática estadística ya se ve mucho más cimentado eso que ustedes han aprendido sobre estadística, ¿no? Entonces me dicen porfa si ya se puede ver mi pantalla completa. Cierro mi cámara. Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muy buen día a todos. Ya se está grabando nuestra sesión. Estamos en el resultado 1.2. Desde la sesión anterior, bueno, les dije que íbamos a cambiar un poco esto para que sea más fluido. Entonces, ahorita que terminemos la sesión, les voy a dejar elaborar una infografía. Yo les voy a compartir una plantilla por ahí que tengo de PowerPoint. Entonces, ustedes nada más guardan la infografía que ustedes hayan elegido y el día de mañana la van a presentar aquí, ¿no? Entonces, la van a tener que pegar en el archivo de la sesión que vamos a tener mañana, pero antes de que sea la sesión, no la vayan a estar pegando mientras tenemos sesión, porque eso hace que se cuelgue, porque están entrando primero están entrando ustedes y luego están entrando sus imágenes, y entonces hace que luego se cuelgue la sesión. Entonces, antes de que tengamos sesión, ustedes ya van a tener ahí pegadas sus infografías en el chat de la sesión del día de mañana y las van a explicar de forma muy breve para dos cosas. Uno, participar todos de la sesión, que ustedes hagan una investigación y un trabajo, y dos, para que también sea más fluido la forma en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vámonos directo a lo que es nuestro tema. Hoy no vamos a revisar archivo, ya debieron pasar lista, todos deben más o menos ir al corriente, y pues vamos a tratar de ir a lo que es concretamente nuestros temas, ¿no? Entonces, ya saben, siempre empezamos con el recorrido, aunque parece repetitivo y luego lo esencial lo vemos en 2 minutos, siempre hay que reforzar lo que hemos estado viendo, sobre todo porque luego siempre, igual que en la escuela de forma normal,
después de un puente no sabemos ni qué estábamos haciendo, ni qué sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya vamos a elaborar más ejercicios y por eso necesitamos agilizar un poco lo que es la parte teórica, ¿no? Estamos en la unidad 1, ahora sí ya lo corregimos, interpretación de la información, porque estamos viendo primero estadística y ahorita estamos en la parte de recolección y análisis de información de una situación profesional y presentarlo en una gráfica. Me gustaría que más que hicieran muchos ejercicios, que ustedes pudieran adecuarlo para cuando sea la actividad de evaluación a algún caso práctico que ustedes tengan en el área de alimentos. Entonces, qué tanto se enlaza lo que nosotros estamos haciendo con el área de alimentos y qué tanto lo que aprendemos aquí complementa lo que ustedes están haciendo ya de manera más asertiva. No nada más entrar, hacer una encuesta, tomar las gráficas que nos dio el Forms y ponerlas acá y ya decir que de acuerdo al pastelito, pues aquí se ve poquito y aquí se ve mucho, porque eso pues cualquiera lo puede hacer, pero ya interpretar, agrupar los datos y establecer ciertos valores y poder determinar algunos otros no es cosa fácil para todos, ¿no? Ya es una parte muy especializada de lo que es la estadística descriptiva. Entonces, bueno, ya estamos viendo lo que es la naturaleza de la estadística y estamos con lo que es la distribución de frecuencia, tanto con datos no agrupados como no agrupados. Ahorita ya vamos a ver cuáles son estos tipos de datos. Y esto de las gráficas, bueno, ustedes ya las conocen y entonces cada uno en equipos, como lo hicieron la vez anterior, van a elaborar una infografía de cada uno de estos tipos de gráficas y mañana lo van a explicar. Mañana sí van a poder explicarlo todos o solamente uno. Van a tener solo 5 minutos para explicar su infografía, pero obviamente ya debe estar aquí en el chat para que la podamos ver todos, ¿no? Les voy a dejar mañana compartir pantalla siempre y cuando ustedes sean respetuosos y civilizados y pues ustedes puedan presentar sus propias infografías. Yo las voy a tener aquí para poderlas revisar como tarea y ustedes las van a poder presentar desde sus dispositivos. Si no las pueden presentar por cualquier razón, bueno, pues ya las tendré yo para entregarlas, ¿no? Y lo que vamos a resolver ahora, pues son ejercicios o problemas resueltos de forma individual y que van a entregar en un reporte en tarea de Teams, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Estamos en el área, en la parte de la descripción e interpretación de la estadística a través de lo que es la estadística, que ya sabemos que se encarga de recolectar, organizar y resumir información y que esta información nos sirva para obtener conclusiones o de interpretar alguna situación en particular. Y estamos con la descriptiva, que es precisamente una serie de métodos que nosotros llevamos a cabo para organizar esta información y presentar los datos, ¿no? Entonces, bueno, esta estadística lleva una investigación orientada precisamente a recopilar la información de alguna población determinada, va en diferentes etapas, que es desde planificar, recolectar, organizar, analizar e interpretar los resultados y por ello y a partir de ello obtener conclusiones, ¿no? Tomamos entonces de una población determinada del evento que nosotros escojamos una muestra que sea representativa y nosotros la analizamos. Las poblaciones vimos que pueden ser finitas porque pueden tener un número determinado o infinitas porque de elementos que no sea posible determinar, ¿no? Por ejemplo, esto sucede en las bacterias o con los virus, que son poblaciones muy grandes que al reproducirse tan exponencialmente, pues es difícil determinarlo, ¿no? Y entonces ya vimos algunos de los términos más importantes o de los conceptos más importantes que debemos conocer en estadística: población, variable, muestra, lo que es una unidad estadística en cuestión del muestreo, lo que son los datos y lo que son los parámetros, que es en lo que ya vamos a estar trabajando ahorita, ¿no? Y bueno, esto lo voy a correr más rápido porque son todos los tipos de muestreo, que es una diapositiva un poco larga, nos da información suficiente de los diferentes tipos de muestreo que nosotros podemos realizar, si son estadísticos, a los que se les llama probabilísticos, o no estadísticos o no probabilísticos. Y de ahí pues seleccionamos un tamaño de muestra. Dependiendo del área en la que nosotros estemos, pues tendrá que ser un 10% de la población, o en ciencias naturales, pues depende de lo que nosotros estemos investigando, cuál sea la cantidad suficiente de muestra que nosotros necesitemos. También para el área de sociales también se maneja pues un número de datos. Yo siempre les digo mínimo 20 porque es lo que pueden realizar, pero por ejemplo para un número de datos de 20, pues no puede a lo mejor hacerse tanto una estadística más descriptiva para determinar de forma cuantitativa
esa interpretación de datos, ¿no? Entonces, bueno, vimos lo que son las variables estadísticas, que vamos a tener tanto cualitativas como estadísticas, y en las cuantitativas vamos a tener discretas, vamos a poder hacer por conteo, siempre va a ser un número entero, pero puede ser para cantidades pequeñas, y las continuas, que también son respuestas numéricas, que son del proceso también, surgen también del proceso de medición, que están entre un rango. Ahora las continuas van a estar entre un rango, un intervalo de valores, y que además van a ser para datos o para muestras mucho más grandes de valores, ¿no? Ustedes hicieron ya una tabulación de datos, y a partir de lo que ustedes hicieron, bueno, ahora sí nosotros podemos trabajar con estas tablas de distribuciones de frecuencias que nosotros teníamos por allí, ¿no? Entonces veíamos nada más todas estas sumatorias, pero cómo nosotros las interpretamos en un conjunto de datos de algún evento que hayamos seleccionado. Entonces ahora sí vamos a estudiar directamente lo que es esta distribución de frecuencias, que no es más que una tabla resumen en la que vamos a disponer los datos divididos en grupos ordenados numéricamente, a los que se les conoce como clases o categorías. Es decir, esos datos que nosotros tenemos así, nada más de forma cualitativa, vamos a organizarlos y los vamos a clasificar y vamos a determinar ciertos valores, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta relativa y la frecuencia, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta relativa y número de datos, ¿qué más vamos a determinar? Bueno, no sé, vamos a empezar por partes. Vamos a ver, este ejercicio ya lo habíamos visto. ¿A qué me salté, verdad? Ok, me salté hasta acá. No sé por qué se corrieron tan rápido. Entonces, bueno, esas tablas de datos nosotros las vamos a poder primero obtener de forma simple, y luego la vamos a poder clasificar para determinar todos estos parámetros, y entonces sí saber qué información nos pueden proporcionar. Así que vamos primero a la distribución de frecuencia de los datos no agrupados, que son precisamente esos primeros datos que nosotros obtenemos y que nosotros simplemente pues los tenemos así como números, aquellos que están en su forma original, tal como nosotros los recolectamos para obtener información directamente de ellos. Cuando la muestra de la población o proceso que se desea analizar se tienen, por ejemplo, como les decía, menos de 30 datos, estos van a ser analizados sin necesidad de clasificarlos en categorías o clases. Entonces, vamos a designar como N al tamaño total de la población y como N minúscula al tamaño de la muestra, ¿no? Primero para datos no agrupados, es decir, para lo general. No estamos haciendo una clasificación ni obteniendo ningún porcentaje de frecuencia relativa, simplemente tenemos los datos y en base a ellos hacemos inferencias o interpretaciones. Entonces aquí tenemos precisamente un ejemplo, una muestra de 400 trabajadores de una región que se encuestan sobre cuál es su estado civil actual. Y entonces obtenemos una tabla de frecuencias, es decir, cuántas veces se repite un atributo determinado, una cualidad determinada, ¿no? Entonces yo puedo hacer ahorita una encuesta de cuántos de ustedes tienen 15, 16, 18 años, y ya, lo único que obtengo pues es esa primera información cualitativa. Entonces estos datos no están agrupados, simplemente están allí y yo los puedo tomar y hacer algunas inferencias. Solamente me presentan algún atributo o alguna cualidad. Obtengo el número del tamaño de la muestra, que es 400, y obviamente cuando yo sumo cada categoría, porque aquí ya tengo 4 categorías o números de clase, 1, 2, 3, 4, por eso M es el número de clase o la categoría. Entonces yo a la hora que sume todos, obviamente me debe dar el total de la muestra, ¿no? Si yo obtengo una cantidad diferente, quiere decir que en alguna de las categorías yo me equivoqué. Por eso es importante manejar adecuadamente las hojas de cálculo. Y lo más adecuado, sobre todo cuando tenemos datos y tenemos que obtener porcentajes, pues es utilizar las hojas de cálculo como Excel, que es la que más utilizamos comúnmente. Yo no sé qué tanto ustedes dominan, pero bueno, si ustedes hacen una certificación de Office, mínimo deben saber ingresar sumatorias y tabulares para agrupar datos. Es lo que yo hago en el archivo que tengo aquí, ¿no? Yo precisamente voy sumando las categorías, establezco varias categorías. Aquí voy a tomar el mío, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo
4 categorías y aquí voy agrupando los datos dependiendo de lo que necesito. Aquí tengo agrupada la asistencia, aquí tengo agrupadas las actividades y el total, pues obviamente me da la suma de todas las categorías que yo di. Si aquí me diera un número diferente, quiere decir que en algún dato yo me equivoqué. Y si ustedes observan aquí, yo tengo una fórmula. ¿Para qué? Para que yo pueda elaborar la suma, y si yo quisiera además agregar un porcentaje, o sea, ¿qué porcentaje obtuviste? Yo aquí le estoy dando números, pero puedo obtener porcentajes y entonces obtener los datos que yo necesito. Bueno, de entrada, esta sería la parte cualitativa. Únicamente tendría aquí los datos tal como aparecen, ¿no? Nada más tengo las asistencias, pero no me dan ninguna información. Estos datos no están agrupados, simple y sencillamente son datos que yo estoy obteniendo de la forma simple como como yo los registré, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a ir a una tabulación cuantitativa. Y ahora sí, entonces, ya vamos a ver cómo agrupar datos. Primero vamos a ver cómo se tabula la variable discreta, es decir, cuando tenemos un conjunto pequeño de datos. Esto ya lo hicieron ustedes en un mapa conceptual. Y bueno, ahora lo vamos a ver con sus respectivas fórmulas y cómo se calculan y de dónde se obtienen. Vamos a tener la frecuencia absoluta y fíjense bien ahora, tanto frecuencia absoluta como tamaño de muestra, como frecuencia absoluta acumulada, esa era la palabra que no encontraba hace rato, van a ser cantidades, pero la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada van a ser proporciones, es decir, van a ser porcentajes que van a estar en el rango de 1 o de 0 a 1, porque es como si fuera el 100%, pero lo tomamos como unidad, ¿no? Eso quiere decir que si obtenemos 0.18, pues equivale al 18% del tamaño de la muestra. Entonces, bueno, para la frecuencia absoluta únicamente vamos a tener que es el número de veces que se repite una variable. Por ejemplo, yo aquí puse una serie de datos que no están agrupados, tengo 10 datos, la frecuencia absoluta, aquí está la fórmula por la que se representa, la frecuencia absoluta, y yo tengo 10 datos. Entonces, ustedes observen, ¿cuántas veces se repite el número 1? Solamente una. ¿Cuántas veces se repite el número 2? Solamente una. Pero el número 3 se repite 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, la frecuencia absoluta del 3, la frecuencia absoluta del 4 es 1, la frecuencia absoluta del 6 es 2 y la frecuencia absoluta del 5 es 1. Y cuando yo sume todas las frecuencias, me tiene que dar 10. Para 1 tenía 1, para 2 tenía 1, para 3 tenía 4, entonces le sumo 4, para 4 tengo 1, para 5 tengo 1 y para 6 tengo 2. Y eso me da todos los datos. Entonces, primero obtuve para cada categoría o clase, luego obtuve la frecuencia acumulada para todos los datos y me dio el total que yo tengo allí. Entonces, esto se ve un poco enredado, pero realmente no lo es. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. También vamos a tener lo que es el tamaño de la muestra, que ya sabemos que es la cantidad de elementos que van a conformar la muestra y que se obtiene sumando todas las frecuencias absolutas. Por eso me dice que va desde m, que es el número de muestra, hasta i, que es el total de los datos, igual a 1, que es precisamente ese 100% de los datos. La frecuencia relativa, pues ahora va a ser una proporción de datos que se encuentra en una clase determinada y se va a obtener dividiendo esa frecuencia relativa entre el tamaño de la muestra. Luego vamos a tener la absoluta acumulada, que obviamente va a ser la frecuencia absoluta, pero de datos que se encuentra hasta cierta clase. Es decir, yo puedo obtener la frecuencia acumulada de una clase o de 2 o de 3 o de las que yo necesite o quiera determinar. Y pues obviamente va a ser igual a la suma de las frecuencias absolutas de todas las clases que yo tenga. Y finalmente la frecuencia relativa acumulada, que precisamente va a ser la proporción de datos acumulados que se encuentran hasta cierta clase. Entonces, si yo tengo 3 o 4 clases, aquí yo tenía 6 clases en este número de datos. Entonces, la frecuencia relativa será el porcentaje en el que está el número 1, por ejemplo, y la acumulada será para cada clase la que yo le vaya aumentando, ¿no? Entonces aquí las fórmulas pues se ven un poco complicadas, pero realmente no lo están tanto. Vamos a ver cómo lo haríamos eso en un ejemplo. Creo que lo empezamos a ver la sesión anterior, pero les dije que necesitábamos revisarlo como con más calma. Vamos a ver el ejercicio. Dice,
Una empresa que tiene trabajadores se propone reestructurar las remuneraciones y se estudian los años de servicio de los trabajadores, determinándose los siguientes resultados. Entonces, bueno, aquí únicamente tenemos datos no agrupados, solamente tenemos valores y ya. Sobre esos tenemos un tamaño de la muestra de 50 datos. Tenemos 5 filas de 10 columnas, o sea, 50 datos. Y nos dice que tabulemos la información para obtener precisamente frecuencia absoluta relativa y frecuencia absoluta y relativa acumuladas respectivamente. Nos dice que qué cantidad de trabajadores tienen 8 años de servicio, que qué porcentaje de trabajadores tienen 6 años de servicio, si aquellos trabajadores que tengan a lo menos, o al menos, yo creo que lo correcto es al menos, 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, ¿a qué porcentaje de trabajadores les corresponde este aumento? Y nos dice, si todos los trabajadores que tengan al menos 5 años de servicio reciben una bonificación de 20,000 pesos, ¿qué cantidad de trabajadores recibe esta bonificación? Y finalmente, si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13,200 pesos por cada año de servicio, ¿cuánto será el dinero necesario para cumplir dicha bonificación? Si ustedes observan esta primera tabla, pues no puedo contestar nada de eso con esta serie de datos. Necesito forzosamente agruparlos, porque de esta manera, pues voy a empezar a ver, y aquí, pues 4, 1, pues este tiene 4 años, este 5, pero este ya tiene 9. Entonces, puedo eliminar categorías o clases donde yo pueda interpretar. Entonces, estas mismas preguntas, a partir de la tabla que nosotros hagamos, las vamos a poder contestar. Entonces, vamos a elaborar tabla. Yo tengo todos los datos y voy a agrupar los años de servicio. Entonces, voy a establecer, en este caso, tuve 1, 2, 3, 4, 5 y 6 categorías de 4 a 9 años. Y además, la frecuencia para cada uno de ellos fue, para 4 años de servicio hubo 9 datos, para 5 la frecuencia fue 8, para 6 la frecuencia fue 9, para 7 la frecuencia fue 10, para 8 la frecuencia fue 8 y para 9 la frecuencia fue 6. Si yo sumo todas las frecuencias, me tiene que dar el número total de la muestra. Y efectivamente son 50. Ahora, yo quiero obtener la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje con el que se están presentando los datos en esta muestra. Entonces, yo tengo que dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Así que si ustedes dividen 9 entre 50, pues les va a dar 0.18. Si ustedes dividen 8 entre 50, les da 16. Si dividen 9 entre 50, que es igual que el de arriba, les da 18. Y así, si suman todas estas frecuencias relativas, el total va a ser 1. Vayan observando y vayan resolviéndolo. Entonces, primero, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una clase, ¿no? Aquí tengo 4 y hubo 9 de las muestras que tenían 4 años. Aquí 8 que tenían 5. Y así para cada una de las clases. Aquí establecí 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Y luego la frecuencia relativa, pues será la frecuencia absoluta, por eso les puse la fórmula, la frecuencia absoluta entre el número de datos de la muestra. Y en total me va a dar 1. Yo ahora puedo establecer relaciones entre estas categorías. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, pues obviamente va a ser para cada categoría. Entonces, ustedes observen, para la primera categoría, que es 4 años, pues solo tenía 9. Pero cuando ya son 5 años, tengo la primera categoría y la segunda, que es 9 más 8. Tengo 17. Para la tercera categoría, pues tengo 9 más 8 más 9, que me da 26, por eso es acumulada. Para la cuarta categoría tengo 9 más 8 más 9 más 10, me da 36. Para la siguiente categoría tengo que sumar 8 y para la última categoría tengo que sumar 6. Y si se fijan, en la última categoría tengo otra vez el total de la muestra. Yo lo repetí aquí por cuestiones de casilla, pero realmente aquí, en la última, la acumulada me debe dar el mismo resultado que en la muestra.
Y luego, pues la frecuencia acumulada relativa es lo mismo, ir sumando la frecuencia acumulada con la que sigue, con la siguiente y con la siguiente categoría. Y así hasta llegar otra vez a 1. Yo sumé cada categoría, la frecuencia acumulada de cada categoría, hasta llegar a 1. Con esta tabla de distribución de frecuencias, ahora sí puedo contestar las preguntas que tenía al principio. Entonces, si se fijan, se construye de una manera muy simple, con operaciones muy sencillas que parecen unas sumatorias muy complicadas, pero que realmente no lo es. Y además, puedo, con esta primera clasificación, hacer las combinaciones que yo necesite. Por ejemplo, puedo querer saber cuántas personas tienen 4 y 7 años y cuál sería la frecuencia relativa de 4 y 7 años en promedio, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a contestar las preguntas que nos planteaba al principio. Fíjense bien, aquí no lo puse así en desglose porque nos íbamos a tardar, pero aquí les puse ya arriba la tablita que nosotros obtuvimos para que podamos ir interpretando. Ya tabulamos esta información. Ahora dice, ¿qué cantidad de trabajadores tiene 8 años de servicio? Bueno, pues aquí está. 8 años de servicio, hay una frecuencia de 8 personas. Entonces la frecuencia es 8. Dice, ¿qué porcentaje de trabajadores tiene 6 años de servicio? Pero ahora nos pregunta porcentaje, no cantidad. Recuerden lo que les dije. Frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada son cantidades y frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada son porcentajes. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje de los trabajadores tiene 6 años de servicio. Y aquí lo tengo en la tabla, 6 años de servicio tiene el 18% de los trabajadores de esa muestra de 50. Luego dice, si aquellos trabajadores que tengan a lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, ¿qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? Entonces aquí hay que interpretar, dice, que tengan al menos 7 años de servicio. Quiere decir que todas las categorías de arriba quedan descartadas, solamente los que tienen 7 años de servicio en adelante. Entonces voy a tener que tomar las frecuencias acumuladas de 7, 8 y 9, que son 20, 16 y 12. Y eso me da 48%. Entonces, el 48% de los trabajadores recibiría ese aumento del 8%. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, si todos los trabajadores que tengan al menos 5 años de servicio reciben una bonificación de 20,000, ¿qué cantidad de trabajadores recibió dicha bonificación? Dice, los que tengan al menos 5 años reciben una bonificación. Entonces, ¿cuántos trabajadores tienen al menos 5 años? O sea, 9 más 8. Ahora vamos hacia arriba. Los que por lo menos tienen, no me dice de 5 en adelante, sino los que por lo menos tienen 5. Entonces, ya tendríamos aquí 17 trabajadores. Acá lo tengo, ¿no? Acá está, 17 trabajadores, al menos 5 años. Y luego dice, si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13,200 pesos, aquí ya está todavía más complicado, ¿no? Por cada año de servicio, ¿cuánto será el dinero necesario para cumplir dicha bonificación? ¿Quién sabe, no? Pues sí sabemos, porque dice que va a otorgar la bonificación por cada año de servicio. Entonces, aquí yo tengo 4 trabajadores que tienen 9 años de servicio, 5 que tienen 8, 6 que tienen 9, 7 que tienen 10, 8 que tienen 8 y 9 que tienen 6. Tengo que multiplicarlos y luego sumarlos todos, multiplicar por 13,200. Háganlo ustedes y díganme si les da 4,197,600 pesos.
Sí da eso, profe. Sí da eso, ¿verdad? Entonces, vean la importancia, ¿a todos sí les dio? Sí, a mí también. Así es, esto es mágico, ¿no? Esta es una maravilla. A mí me encanta esta parte de la matemática y de la estadística tan exacta, tan precisa, porque fíjense cómo de no tener nada, de tener solamente los datos que me proporcionó la población, yo puedo ahora obtener y hasta saber cuánto dinero yo tengo que invertir, cuánto les voy a pagar, dependiendo del tipo de tiempo que hayan estado conmigo trabajando y lo que ustedes busquen. Y en cualquier área, en esto nos lo ponen un ejemplo aplicado al área de sociales, pero puede aplicarse en cualquier área, ¿no? Entonces, vean cómo esta clasificación de datos de distribuciones de frecuencias, de porcentajes de frecuencias acumuladas, frecuencias relativas, nos permite determinar e interpretar todos estos datos. Vean cómo ahora ya además clasifiqué los años en los que han tenido de servicio, cuánto les toca, cuánto van a recibir y cuánto yo tengo que invertir, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo y ahorita vamos a ver otros, porque hay muchos otros parámetros que nosotros podemos determinar para obtener información de un evento en particular y de una agrupación adecuada de los datos. Entonces, para los datos cuantitativos, tenemos variables continuas, también se interpreta igual, también se obtiene la distribución de frecuencias, pero ahora hay que establecer intervalos, porque eso es cuando tenemos muestras no muy grandes, muestras pequeñas. ¿Qué sucede si la muestra es mucho más grande? Bueno, también es importante considerar que no se debe tomar una muestra que sea tan pequeña, que sea poco representativa y que no sea fácil de determinar, o una muestra muy grande que se pueda dispersar demasiado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora la distribución de frecuencia con los datos agrupados. Los datos agrupados precisamente son estos que nosotros clasificamos, como lo hicimos aquí, en categorías o clases, tomando como criterio su frecuencia y que va a simplificar el manejo de grandes cantidades de datos y establecer cuáles son sus tendencias. Una vez organizados en clases por sus frecuencias, pues ya los datos van a conformar precisamente esta distribución de frecuencias de la que vamos a extraer esta información. Entonces, este ejemplo que vimos ahorita es precisamente cómo agrupamos nosotros los datos, pero para nosotros este manejo de datos, además de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa, tanto acumulada como absoluta, acumulada, recuerden, es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, ¿no? La primera es solamente las frecuencias, la segunda es todas las categorías que yo necesite agrupar, la relativa es todos los porcentajes y la relativa acumulada es todos los porcentajes que yo necesite agrupar. Pero también necesitamos establecer, porque aquí estamos hablando ya de más datos y de establecer rangos o intervalos entre estos datos. Entonces, bueno, vamos a tener otros parámetros que nos van a hacer falta. Por ejemplo, el rango recorrido. Ustedes ya lo vieron eso por allí en cálculo. En este caso, pues lo vamos a aplicar, lo vamos a utilizar, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que toma la variable. Entonces, por eso este rango va a ser igual al valor máximo. Acuérdense que aquí les dije que vamos a utilizar como variable X siempre, menos el valor mínimo y eso me va a dar el rango, ¿no? O sea, a 8 le quito 4 y el rango es 4. De 8 a 4 es 4, ¿no? El número de intervalos o clases, que va a ser M minúscula y que va a ser el número de grupos en que es posible dividir los valores de la variable. Aquí es también, igual que los datos, es importante establecer un número de clases entre 5 y 20, porque a veces si nos vamos a menos clases puede no darnos información, o si nos vamos a muchas clases se puede perder la información y puede haber demasiada dispersión de los datos, ¿no? Hay una regla que se llama de Sturz que nos puede dar la aproximación razonable para el número de clases y que es aplicar precisamente M igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del número de datos. Entonces, yo aplico esta regla para obtener el número de intervalos y son los que yo puedo establecer para una muestra determinada, ¿no? Y la amplitud del intervalo clase que va a ser igual a la razón o a la razón entre el recorrido a la razón entre el recorrido y el número de clases, es decir, el rango entre el número de clases que yo establecí
es lo que me va a dar la amplitud del intervalo o clase. Estos términos los vamos a estar manejando muy comúnmente, ¿no? Va a haber límites del intervalo que van a ser los valores extremos de cada clase o intervalo, y ahí vamos a tener un límite inferior que va a ser el valor que se obtiene sumando la amplitud del intervalo, y va a ser además el límite inferior de la siguiente clase, ¿no? Y los límites reales del intervalo que se van a obtener calculando el promedio entre el límite superior de la clase y el límite inferior de la misma clase. Y también vamos a poder establecer lo que se llama marcas de clase, que va a ser el punto medio de un intervalo. Por eso ustedes cuando ven en las gráficas pueden ver el histograma, ¿no? De el polígono, que el polígono va precisamente en el valor medio de cada una de esas clases que nosotros, o de esas categorías que nosotros establecimos. Ya ustedes van a presentar por aquí sus gráficas y las vamos a ir entendiendo. Cuando ustedes representen sus gráficas, pues obviamente trazarán el histograma y el polígono o alguna otra gráfica que yo les esté pidiendo por ahí determinar. Tenemos que utilizar todas las gráficas que aquí vamos a ver para ver cómo se construyen y para qué es útil cada una de ellas, porque precisamente ustedes van a utilizar la que sea adecuada a cada una de sus situaciones o de los eventos que ustedes necesiten interpretar o analizar. Ahora entonces vamos a tabular una variable continua o discreta que toma un gran número de datos. Entonces, aparte de considerar, ay, disculpen ustedes, pero eso de tomar leche en la mañana hace muchos gallos. Entonces, bueno, ustedes, aparte de considerar el rango, los límites reales, de considerar el número de intervalos y la amplitud del intervalo, pues ya también van a poder determinar esta tabla de frecuencias. Entonces, aquí la tabla de frecuencias, la fórmula va a ser exactamente la misma, pero va a representar otra cosa. Aquí, en términos particulares, va a ir en función del intervalo o la categoría que estamos determinando. Entonces, la frecuencia absoluta va a ser igual el número de observaciones que pertenecen a un intervalo dado. O sea, ya no nada más es el número de datos, sino el que pertenece a un intervalo determinado. La relativa sigue siendo la proporción de datos, pero ahora en el intervalo determinado, y se va a obtener dividiendo la frecuencia absoluta del intervalo entre el tamaño de la muestra, igual que lo hacíamos en la otra tabla. Igual la frecuencia absoluta acumulada es el número de datos de la muestra menores o iguales al límite real superior del intervalo, y la frecuencia relativa va a ser la proporción de datos de la muestra menores o iguales al límite real superior del intervalo. Y entonces tenemos las mismas fórmulas, pero tenemos que considerar los intervalos, de dónde a dónde van, para que yo los pueda obtener. Entonces, bueno, ya de aquí nos vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, a ver, vamos a ver cómo andamos de tiempo para que nos dé. Ok, vamos a dejarlo acá y entonces mañana vamos a ver ejemplos para las variables continuas. Entonces, vamos a dejarlo aquí para que yo les dé su siguiente actividad. El día de mañana vamos a revisar este ejercicio, nada más lo voy a abrir para que lo podamos ver. Aquí ya es por cuestiones de practicidad, ya no queda muy cómodo hacerlo en el documento de PowerPoint. Entonces, bueno, aquí lo vamos a ver directamente en este documento de Word, ¿no? Ahora vamos a analizar y vamos a ver cómo construimos esta distribución de frecuencias, pero para una muestra continua, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo acá con esta parte y vamos a ver lo que ustedes van a preparar para el día de mañana poder presentar por acá. Entonces, mañana vamos a ver ejercicios y ustedes van a hacer sus infografías y las van a presentar. Les dije que esto tiene que ser más ágil para que ustedes puedan trabajar mejor. Construcción e interpretación de gráficas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a elaborar una infografía por equipo. Tenemos solamente 6 gráficas, entonces solamente 6 equipos. Ahorita vamos a ver cuáles están por allí y los vamos a asignar. Y ahorita les voy a proporcionar yo esta. Si ustedes encuentran otra plantilla que puedan utilizar, adelante. Esta está muy sencilla, es un PowerPoint, pueden escoger la que ustedes quieran, la alimentan,
guardan nada más su diapositiva como imagen, la suben aquí, una vez que esté la sesión programada, y ya mañana puede presentarla nada más uno o pueden presentarla todos los integrantes del equipo. Entonces, bueno, ahorita les enseño la plantilla. Tenemos la gráfica circular. Hay que hacer la infografía sobre lo que es la gráfica circular y hablar de ella, el diagrama de barras, el histograma, el polígono de frecuencias, la ojiva y la gráfica de tallos y hojas. Y pues van a entregar una evidencia fotográfica, o sea, la infografía la van a publicar aquí en Teams, ¿no? Y bueno, yo les voy a proporcionar ahorita esta presentación. No voy a abrirla a ver si carga. Y pues vamos a ver qué equipos tenemos por acá. El equipo 1 son Misael, Joana y Andrés. El equipo 2 son Estefanía, Milka y Alfonso. El equipo 4, Estefanía, Miriam y Madaí. El 3 son Milka, Guadalupe, Milka, Alfonso y Cristian. Estoy haciendo revoltijo. El equipo 4 son Guadalupe, Juan Carlos y José Carlos. El equipo 5, pues no, porque no terminó de entregar la anterior. Y entonces nos iríamos hasta el 7, que son Diana y Jacqueline. Y nos quedarían pendientes Belén, Mariela, Gilberto, Iván, Rosaura y Fabiola. Y pues Cristian y Ángel Mota, para que realicen una actividad para la siguiente clase. Yo creo que a ellos les tocaría presentarnos algún ejercicio por acá. Entonces, bueno, yo les voy a pasar esta presentación y ustedes pueden elegir la infografía que ustedes quieran, llenarla, y pues ya nada más la guardan como imagen y la suben por acá. Nada más la diapositiva, ¿no? Yo aquí tengo estas plantillas, ustedes escojan la que más les guste, la que quieran. Si encuentran otras, si tienen otras, adelante. Aquí hay algunos ejemplos, ustedes escojan el que quieran. Ahorita les paso esta plantilla y con esa elaboran su infografía. Entonces va, Misael, Joana y Andrés, les toca gráfica circular. Vamos a escribirlo para que sepamos a quién les toca. Pero esta presentación es también para otro grupo. Bueno, no importa. Porque ustedes tienen clase mañana y ellos no. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende el ejercicio? ¿Ya vieron cómo sí nos sirve para interpretar los datos de otra manera? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿Sí se entiende? Muy bien. Ahí voy, esto un poquito Sí, lento, profe. pero... ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Ya le di salir. Ya estoy por acá. Ahora sí ya salió. Entonces, bueno, vamos a anotar aquí. Acá estamos haciendo ejercicios. Mañana continuamos para no revolver. Primero hay que digerir uno y luego lo demás. Entonces, bueno, voy a poner aquí nada más equipo 1. Que es el que yo tengo acá. Que son Misael, Joana y Andrés. Estefanía, Miriam y Madaí les toca diagrama de barras. Miren, está loco, ¿eh? No crean que soy yo. Está moviendo como loquito. Equipo 2. Ahí van viendo a quién les toca, ¿no? El equipo 3 sería Milka, Alfonso y Cristian. Les tocaría histograma. El equipo 4 les toca polígono de frecuencia y son Guadalupe, Juan Carlos y José Carlos. Ojivas le toca al equipo 6, si no me equivoco, vamos a ver. Ajá, 6. Y el 7, que es gráficas de tallos y hojas, serían todos, ¿no? A los que faltan, pues obviamente después le va a tocar otra actividad. Equipo 7, perdón. ¿Vale? Entonces vayan anotando cuál es la que les toca y pues si quieren de una vez aquí les voy a compartir. Profe, una duda. Dígame, le escucho. Entonces, ¿el equipo 5 va a hacer otra actividad? Sí, el equipo 5 va a hacer otra actividad. Voy a esperar que entreguen porque quedaron que iban a entregar. Si no entregan entre hoy y mañana, le asigno a usted solita una actividad. ¿Le parece bien? Ah, ok, profe. Sí, está bien. Vale. Gracias. Entonces, bueno, sí.
Esperemos que se Ah, pongan al corriente. Ajá, adelante, yo los escucho. Pues ve que ese día hablamos con usted, mi compañero Ajá. Gilberto y yo. Ajá. Pues yo sí le envié mi trabajo y ahorita que vi las listas, pues yo la verdad me confié y le envié el trabajo mi parte a Gilberto. Y como él estaba trabajando, le dije, ok, cuando termines, pues subes tu parte, te mando la mía y ya nada más la juntas y ya. Pero ahorita chequé y vi que no tengo yo calificación, entonces pues ya le dije a Gilberto y pues no me explicó la situación que tenía. Ujú. Entonces ya me dijo que le iba a comentar a usted. Pues sí, es que aquí no hay más. Siempre les digo que aquí no hay mucho que revisar, porque si se fija, no hay nada en el Face, ¿no? Yo entré a revisar todavía en Sí, el se habían entregado y no hay nada. Entonces, pues no lo entregaron, ¿no? Igual, hay alguien más por ahí que no tiene actividades. Entonces, bueno, ahí sí yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Ahí está clarísimo que no está entregado. Ahí están cargando las plantillas. Pues usted chéquelo. Ya saben que aquí sí, siempre hay oportunidad de trabajar, pero yo sí les recomiendo que seamos un poco más comprometidos y responsables. Ya son todos unos profesionales de procesamiento y pues así debemos, yo así los quiero tratar, no estarlos persiguiendo como niños chiquitos, sino tratarlos como profesionales que pueden tener cualquier inconveniente, pero que de alguna forma se comprometen con sus actividades, ¿no? Entonces, chéquelo. sí, profe. Vale. Bueno, ahí Vale. están ya las plantillas para que las puedan revisar. Gracias, Belén, qué bueno que me dijo. Pero puede ser que a veces no haya yo revisado y no esté, pero yo revisé todavía hoy en la mañana y no había nada, ¿no? Antes de la sesión trato de ver qué es lo que todavía me han entregado. Por ejemplo, Ángel Mota por ahí entregó una actividad que le faltaba, pero sigue sin concretar otras actividades. Y así, ¿no? Ya está ahí la plantilla para infografías. Si ustedes quieren usar otra, no importa, yo solo se los comparto para que lo puedan hacer de forma más fácil. Ya tienen su tema. Mañana igual voy a tratar de ser breve para que tengan 5 minutos para explicar su infografía. No voy a poner nada más yo presentar la sesión. Si ustedes quieren presentarlo, adelante. Solo les pido respeto. No se saquen de la sesión, no atoren, etcétera, porque eso pues obstruye que fluya bien la clase, ¿no? Si no hay más dudas o comentarios, aquí dejamos la sesión para que ustedes puedan trabajar y el día de mañana continuemos con más ejercicios, les explique qué van a ser los que falten, ojalá dé tiempo de que todos presenten su infografía y así todos podamos revisar el trabajo que hicieron los demás, ¿no? Si no hay más dudas, aquí terminamos, chicos. Adelante, ustedes díganme si vamos bien o nos regresamos. Hay que hacer muchos ejercicios, entonces ahorita. Sí, adelante, adelante. Nada, profe, decía que no había dudas y que todo estaba bien. Muchas gracias, Guadalupe. Ahora no me ha escrito cosas que me hacen el día, pero ya revisaré por allí. Muy bien, entonces aquí terminamos, ya podemos salir. Les dejo la siguiente hora para que puedan ponerse de acuerdo y elaborar sus actividades y el día de mañana presentar, ¿sale? Voy a tratar de poner la sesión tempranito para que si terminan temprano puedan publicar su infografía. Acuérdense, únicamente en el chat de la sesión de mañana, porque luego se revuelven las sesiones y entonces se hace un desastre. Hoy, por ejemplo, entramos a una sesión que no correspondía en el otro grupo porque, pues, como publicaron después, se clasifica por la secuencia en la que fueron llegando los mensajes y entramos a otra sesión, ¿sale? Cuídense mucho, tengan muy bonito día y lo que falten de entregar adelante, cualquier cosa ya saben, por ahí por el chat nos comunicamos y continuamos el día de mañana. Cuídense todos mucho. Gracias, Igual, profe. profe. Bye. Ay, hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho todos. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Tengan bonito día todos y todas. Todos nos incluye a todos. Ese perro está muy bonito. Y aquí vamos a guardarlo para que puedan revisar por si algo se les fue.